Top 5 mejores buques militares fabricados por ASMAR para la Armada de Chile. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a lo mejor de la industria naval chilena. Para ello daremos un vistazo a los 5 mejores buques fabricados por los astilleros y maestranzas de la Armada, ASMAR, que es una empresa estatal chilena encargada de fabricar diferentes tipos de buques para la Armada de Chile. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 5. Buques de desembarco anfibio clase Batral. Los buques de desembarco clase Batral fueron construidos por ASMAR Chile bajo diseño y planos del astillero Rügen de Francia. El primer buque de este tipo entró en servicio en 1983 con el nombre de Rancagua LST-92 y el segundo buque entró en servicio en 1986 con el nombre de Chacabuco LST-95. La clase Batral son un tipo de embarcaciones para el transporte de tropas motorizadas de tipo anfibio e intervención rápida que permiten, gracias a su apertura del casco de proa y una rampa, el poder atracar directamente en una playa y desembarcar con facilidad personal y vehículos ligeros. También dispone de una grúa para completar el desembarco de pertrechos y de una plataforma para helicópteros pero sin hangar. Estos buques tienen una eslora de 79,9 metros, manga de 13,1 metros y llevan como armamento dos cañones de 20 milímetros o 40 milímetros y dos ametralladoras de 12,7 milímetros. Tienen una velocidad de 16 nudos, autonomía de 4.500 millas náuticas a 13 nudos y una tripulación de 3 oficiales y 41 marineros. 4. Buque de desembarco anfibio AP-41 Aquiles. El AP-41 Aquiles es un transporte de cargas y tropas de gran autonomía, diseñado para operar por largos periodos sin apoyo. Fue construido por los astilleros y maestranzas de la Armada ASMAR, siendo lanzado al agua y bautizado el 4 de diciembre de 1987 y entregado oficialmente a la Armada chilena el 16 de agosto de 1988. Convirtiéndose hasta la fecha en el mayor buque construido por dichos astilleros en servicio con la Armada de Chile. Sus principales roles son el transporte de fuerzas de infantería de marina en operaciones anfibias, material blindado y vehículos militares y transporte administrativo logístico de la Armada. Además cumple la función de ayuda humanitaria en tiempos de paz. Características del Aquiles. El buque desplaza 4.760 toneladas, lleva como armamento dos montajes dobles o Oerlikon de 20 milímetros. Su velocidad máxima es de 15 nudos, tiene una eslora de 103 metros, manga de 17 metros y calado de 5,5 metros. Posee además una cubierta de vuelo en popa para operar con helicópteros medianos. Tiene acomodaciones para 15 oficiales, 90 tripulantes y 250 pasajeros. 3. Patrulleras oceánicas OPB-80. La Armada de Chile inició en 2005 el proyecto Danubio IV con el propósito de dotarse de al menos 6 patrulleras oceánicas tipo OPB-80 de diseño de la empresa alemana Fastner GmbH. Los dos primeros buques fueron fabricados por el astillero estatal chileno ASMAR y entraron en servicio entre 2008 y 2009. El siguiente par de buques entraron en servicio entre 2014 y 2017. El último par de estos buques aún están pendientes de fabricar. Cabe resaltar que cada par de buques que se han fabricado en base al diseño de las OPB-80 tienen mejoras significativas con respecto a las patrullas fabricadas previamente. Por ejemplo, las primeras OPB-80 que entraron en servicio desplazan 1.728 toneladas. Las OPB-80 que entraron en servicio entre 2014 y 2017 desplazan 2.100 toneladas. Estas patrulleras tienen 80,6 metros de eslora, 13 metros de manga, 4,5 metros de calado y desplazan a plena carga 2.100 toneladas. Alcanzan una velocidad máxima de 22 nudos y poseen una autonomía de navegación de 30 días, siendo su rango de acción de 8.000 millas náuticas a 12 nudos. Tienen una dotación de 32 tripulantes y capacidad para transportar 30 pasajeros. Para operaciones aéreas disponen de cubierta de vuelo y hangar para un helicóptero.
están armados con un cañón Leonardo compacto de 76-62 mm con control de fuego Maiten 3 CH de la empresa nacional DESA y disponen de un radar de vigilancia marítima Therma Scanter. 2. Buque rompehielos, proyecto Antártica 1. En marzo del 2015, la Armada de Chile adjudicó a ASMAR un contrato para la definición del diseño conceptual de un rompehielos, tras descartar la opción de comprar un buque usado en el mercado internacional. El proyecto de construcción naval recibió el nombre de Antártica 1 y contempla una inversión estimada de $216 millones. En mayo del 2017 se efectuó el corte simbólico de la primera chapa de acero en la planta industrial de Talcahuano y a finales de ese mismo año se entregó la ingeniería básica del buque antártico. El 19 de abril de 2024, la Armada de Chile comunicó que el rompehielos Almirante Biel concluyó su primera prueba de navegación. Si todo marcha bien, este rompehielos estará plenamente operativo con la Armada chilena en 2025. El Almirante Biel es el proyecto más grande y complejo que haya desarrollado el astillero ASMAR en su historia. La unidad es la primera en su tipo que construye un astillero del hemisferio sur. El buque cuenta con tecnología de punta y es capaz de ejecutar tareas logísticas, operaciones de búsqueda y rescate, investigación científica y reabastecimiento en las bases y estaciones científicas chilenas en la Antártica. El rompehielos tiene clasificación Ice Class PC5 y es capaz de romper una capa de hielo de 1 metro de espesor de un año de antigüedad cubierto con hasta 20 centímetros de nieve a una velocidad de 3 nudos. Tiene una eslora de 111 metros, 21 metros de manga y 7,2 metros de calado y es capaz de operar a una temperatura de menos 30 grados Celsius. Su alcance es de 14.000 millas náuticas, autonomía de 60 días y su velocidad máxima es de 15 nudos. Dispone de una dotación de 86 tripulantes y podrá transportar en cada viaje a 34 científicos. Cuenta con cubierta de vuelo y hangar para 2 helicópteros de transporte medio. 1. Buques multipropósito, proyecto Escotillón 4. El domingo 27 de febrero del 2022 se acordó la primera plancha del primero de 4 buques de transporte multipropósito que serán construidos por la Armada de Chile en la planta industrial Talcahuano de los astilleros y maestranzas de la Armada ASMAR. El proyecto Escotillón 4 permitirá modernizar y mejorar las capacidades del Comando Anfibio de Transporte Naval con una nueva generación de unidades que reemplazarán a las barcazas LST-92 Rancagua y LST-95 Chacabuco. Transporte AP-41 Aquiles y el buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea, tras más de 30 años de servicio. El diseño del navío consta de 42 bloques que componen las diferentes partes de su casco y superestructura. Tendrá 110 metros de eslora, 21,8 metros de manga y un desplazamiento de 7.987 toneladas, estimándose este operativo 187 días al año. Movimiento de carga con grúa, transporte de contenedores, vehículos pesados, pasajeros y poder transportar 250 infantes de marina con su equipo completo. La embarcación poseerá un alcance de 7.000 millas náuticas y 30 días de autonomía. A mediados de abril de 2024 se informó que la construcción del primer buque multipropósito, proyecto Escotillón 4, tenía ya un 12% de avance. La entrada en servicio de este primer buque se estima para el 2026.